vi tu libro, de verdad fue muy hermoso, es una sorpresa de verdad interesante porque es un poco lo que estamos tratando de hacer desde la asignatura, ¿Así? buscar, recopilar esa memoria de los pueblos, de esos personajes populares y Ujú. encontrarnos con ese libro tuyo fue bastante motivador. Lástima no estén todos porque sería muy bonito que nos hablaras de cómo llegaste a ese proyecto, a pesar de que, bueno, hay una entrevista y hay unos materiales donde tú lo narras, pero a Ujú. ver qué otras cositas nos puedes agregar sobre cómo llegaste a ese proyecto y si aplicaste una metodología específica para desarrollar eh, esa línea conductora, ese trabajo narrativo. Bueno, lo primero que tengo que decir es que el proyecto vamos, el trabajo que hice en este libro fue, digamos, un proceso personal también. Es decir, fue el paso de mi yo periodista y, digamos, de mi forma de fotografiar más directa, más objetivista, podríamos decir, o más documental, para pasar a hacer una fotografía más literaria y mucho más personal. Es decir, que yo empiezo a fotografiar en un pueblo del interior de España, que para que te hagas una idea, pues es un pueblo sobre todo que sirve de ejemplo de lo que son muchos pueblos. No sé si allí pasa algo parecido, pero aquí está ocurriendo una cosa que se llama la despoblación, ¿no? Hacia las ciudades. Los pueblos cada vez se quedan más vacíos. Y este era un pueblo que tenía miles de habitantes hace unas décadas y ahora tiene 300 personas censadas, ¿no? De las cuales pues la mayoría son de edad muy avanzada, es decir, que poco a poco el pueblo va deshabitándose, ¿no? Y sobre todo, una de las cosas que más me llamó la atención de este pueblo es que todavía la gente que vivía en él vivía del campo, ¿no? Porque otra de las cosas que está pasando es que muchos pueblos mantienen sus poblaciones, pero son poblaciones de fin de semana, donde las casas se tiran para construir chalés de fin de semana, ¿no? Es decir, donde la gente va a pasar su tiempo de ocio, pero no viven allí. Y este pueblo tiene una particularidad y es que está en medio, o sea, está como muy lejos de dos grandes ciudades, quedó como en el medio, ¿no? Estaría más o menos entre la mitad de las ciudades de Ávila y Salamanca, más o menos caería un poco por el medio, ¿no? Que son ciudades de por sí poco modernas dentro de lo que se considera España, aunque Salamanca, por ejemplo, es una ciudad universitaria muy importante, pero no son ciudades, digamos, muy grandes, ¿no? Dentro de lo que es la geografía española. Y este pueblo queda en medio, como a una hora y pico en coche de las dos ciudades, ¿no? Y esto pues ha favorecido la despoblación todavía más. Y yo empiezo a fotografiar en este pueblo porque es el pueblo de la madre de mi mujer, es decir, es donde ella nació. Eh, Ella luego se fue, como muchos del pueblo, ¿no? Se fueron a buscarse la vida a otras ciudades más industrializadas y solo volví allí en época de vacaciones, en verano, ¿no? Entonces, pues bueno, a partir de ahí empecé yo también a ir en verano a ese pueblo y al principio, digamos que solo fotografiaba de forma lúdica, un poco para descansar de mi trabajo fotográfico más rutinario, podríamos decir. Es decir, que fotografiaba lo que me llamaba la atención, sobre todo la gente del pueblo, los animales, las máquinas, cómo trabajaban, y hacía fotografías como muy periodísticas en el sentido de que son, pues bueno, bonitas y ya está, ¿no? Podríamos decir. Y durante todo ese proceso, que ha sido de 5 o 6 años, más o menos, de fotografía, pues yo me di cuenta de que estaba fotografiando algo que estaba desapareciendo y que tenía una especie de responsabilidad con lo que estaba fotografiando. Es decir, que aunque lo hiciese de forma lúdica, por, simplemente por disfrutar, sentía que cada vez, cuanto más conocía a las personas del pueblo, más pena me daba el que se estuviesen perdiendo esos valores, ¿no? Yo soy de Madrid capital
que es la capital de España y tiene muchísimos habitantes, y la filosofía de vida es completamente distinta. Allí se vive, en el pueblo se vive al día, se disfruta mucho más de lo sencillo, se trabaja para vivir, no se vive para trabajar, como puede pasar en ciudades más grandes, y, y la gente es muy feliz con muy poco, o mejor dicho, es feliz con lo que tiene y no aspira a mucho más, ¿no? Y cómo se relacionan con los alimentos, con los animales, cuál es su, digamos, su escala de valores en la vida. Me pareció todo eso muy interesante y quise plasmarlo en el libro, ¿no? Y esa podría ser, digamos, la parte más humana o la parte más documental. Pero luego estaba también mi evolución como fotógrafo. Yo empecé a interesarme por otras disciplinas fotográficas mucho más plásticas, mucho más abstractas, mucho más conceptuales. Y poco a poco se fue entremezclando, digamos, el yo periodista con el yo ensayista, ¿no? En el que ya no me interesaba tanto hablar de un pueblo real, sino que lo que yo quería era hacer una especie de realismo mágico, en el que al final todo se exageraba, ¿no? El pueblo se muestra mucho más antiguo de lo que realmente es en mi ensayo, deliberadamente. Es decir, no fotografié nada de lo que era moderno en el pueblo porque yo quería, digamos, poner en valor todo lo tradicional y todo lo más antiguo, ¿no? Entonces, durante todos esos años yo empiezo fotografiando lo que hay y poco a poco cada vez más empiezo a condicionar cada vez más lo que se ve en mis fotos y pasa de ser un pueblo real a ser un pueblo basado en la realidad, pero que realmente no existe, ¿no? Porque no todo el mundo en ese pueblo es mayor ni antiguo, sino que hay gente joven, pero no salen. Y es donde se transforma el proyecto de algo documental a un ensayo fotográfico, ¿no? Más personal. Y eso sería un poco eh, la idea. Entre las preguntas que le comentaba, señor Gustavo, ¿cuándo Sí. usted consideró que ya el ensayo lo había culminado, estaba terminado? Bueno, yo creo que esto es una pregunta interesante, pero de muy difícil respuesta. Se suele decir que los proyectos no se terminan, sino que los proyectos se abandonan. Y sobre todo es una sensación que tú tienes. Al final, eh, a lo largo de 5 años fotografiando en el pueblo, todo el mundo me conocía y había perdido esa frescura del principio en el que la gente no sabía lo que estaba haciendo ni quién era, ¿no? Ya todo el mundo me llamaban el paparazzi y ya todo el mundo sabía lo que iba, lo que estaba haciendo y me empecé a dar cuenta de que al final ya era demasiado, se alejaba demasiado lo que estaba haciendo hacia el final de lo que estaba haciendo al principio, ¿no? Y bueno, sobre todo que tenía ganas de sentarme ya en la mesa, en el ordenador, elegir las fotografías, decidir cuál iba a ser el orden, cómo se iba a contar la historia y también tenía ganas de probar otras cosas, ¿no? Porque ya te digo que este proyecto fue una evolución muy clara personal, ya prácticamente no hago nada documental y tenía ganas de dedicarme por entero a hacer fotografía más literaria, ¿no? Y eso, pues me acuerdo que fue más o menos en septiembre, teníamos pensado quedarnos a las últimas fiestas del pueblo del mes de septiembre y íbamos a habernos quedado una semana entera, pero empezó a diluviar, todo el mundo se fue del pueblo, el pueblo se quedó vacío y recuerdo estar haciendo fotos lloviendo y pensar, ya no queda nadie, yo creo que ya he terminado, porque ya no, los días que quedan solo va a llover, no voy a poder captar realmente mucho más, tengo ya también ganas de acabar y yo creo que he terminado, ¿no? Aunque ahora sigo fotografiando, pero el libro ya está terminado, ¿no? Y lo que hago ahora pues ya es otra cosa distinta. Ya no siento la responsabilidad ni la carga de estar haciendo un trabajo tan en serio como lo estaba haciendo durante el tiempo que estuve fotografiando para el libro. Gracias, Gustavo. Nada. Había una pregunta de una de las chicas que la envió Ujú. por el grupo de WhatsApp, Sí. preguntándote si los textos que acompañan las imágenes, cómo se manejan. ¿Las escribe un editor? ¿Los escribes tú mismo?
cómo se desarrollan esos textos de las fotografías? Bueno, en este caso en concreto solo utilizamos textos para el material audiovisual. El libro no tiene ningún texto y es una de las razones, eh, digamos que es una de las consecuencias cuando decidí dejar de hacer algo periodístico, en el que en el periodismo una foto siempre debe llevar un pie de foto que te explique lo que estás viendo para que no haya ningún género de dudas. Yo quería hacer un libro en el que cada uno de los lectores llegase a sus propias conclusiones y para eso no podía poner texto ninguno. Es decir, que todos los textos que se utilizaron o se escribieron para explicar el libro, se explicaron, o sea, se escribieron fuera del libro, pero dentro del libro, cuando tú lo coges, los únicos textos que hay son el título, mi nombre y al final las fechas de las fotografías, cuándo se hizo y el código ISBN y poco más, ¿no? Pero las páginas del libro son solo fotografías, porque yo quería hacer un libro que contase solo las cosas con fotos, sin palabras, y que las fotografías hablasen por sí solas. Y es arriesgado porque evidentemente no todo el mundo va a entenderlo, pero también es bonito porque así el libro tiene muchas posibles lecturas. Realmente no hay mucha controversia, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las fotografías que más llamó la atención del libro fue una en la que hay un ganadero metiendo una oveja en el maletero de su coche Así. y me La gustaba oveja, que, pero eso es, me la gustaba que oveja la que era justo para gente, caminar. eso es, al final si te la explican, a ver, tiene gracia porque gracia tiene, ¿no? Pero si tú no sabes realmente qué es lo que pasa ahí y solo ves la foto, a mí me parece interesante que cada uno pueda sacar su propia conclusión. Habrá quien piense que el animal está muerto, habrá quien piense que está vivo, y todo eso me interesa mucho más. Ahora, a nivel fotográfico, me interesa mucho eso, porque despierta la imaginación de quien ve la foto, ¿no? No es, digamos, un texto en el que todo está claro, sino que es más como un poema, ¿no? En el que cada uno puede leer lo que quiere. No, que entiendo que es más un documental artístico, más allá de un ensayo literario clásico con en los textos, las leyendas que acompañan a las fotografías. Eso es. Sí, yo he de reconocer que tengo, digamos que los conceptos fotográficos de una forma muy personal. Para mí la fotografía documental es la fotografía periodística, es la que intenta, digamos, registrar o crear fotografías que son documentos de algo que ha pasado, ¿no? El problema viene cuando yo descubro que durante todos los años de facultad y durante todo el proceso de formación como periodista, a mí siempre me habían explicado que las fotografías eran verdad y que las fotografías valían más que 1000 palabras y lo que tú ves en una fotografía es tal cual es, ¿no? Yo con el tiempo me fui dando cuenta de que esto no es cierto, de que una fotografía siempre es una construcción subjetiva de la persona que ha hecho la foto, ¿no? Si dos personas van a un evento, cada uno hará una foto distinta. Y si una persona va con dos cámaras, hará dos fotografías distintas, ¿no? ¿Y cuál de las dos cámaras está contando la verdad? Pues en realidad todas y en realidad ninguna, ¿no? Entonces, cuando yo me di cuenta de que la fotografía documental clásica, ¿no? Eh, digamos que había sido superada en el sentido del concepto de decir, un fotógrafo nunca está diciendo la verdad, sino que está contando su verdad. Hay dos formas de abordar eso ahora, hoy en día, ¿no? Podría ser intentar mantenerse lo más objetivo posible, lo que haría un fotoperiodista hoy en día, sabiendo esto, ¿no? O podemos darle por completo la vuelta y saber que como no es verdad, pues vamos a jugar y vamos a hacer la fotografía que nos divierte y que puede no contar las cosas como son, pero sí evocar realidades más amplias, ¿no? Es decir, que pasamos de pensar que la fotografía cuenta las cosas o que cuando uno ve una fotografía piensa esto ha sido así, eso vendría a ser el concepto clásico y que a mi modo queda un poco anticuado, ¿no? Para entender que lo que muestra una fotografía es que esto ha sido. Lo que no sabemos es el así. No tenemos el cómo, porque no tenemos el contexto, no tenemos la información suficiente para saber cuál ha sido ese cómo, ¿no? Entonces,
como yo solo puedo hacer fotografías que muestren lo que ha pasado, pero no por qué ni de qué manera, pues decido hacer fotografías que evoquen más allá de lo que se ve, ¿no? Más subjetivas, que juegan con la imaginación del lector y que, digamos que la fotografía documental podría ser algo así como un texto histórico, ¿no? Donde las cosas tienen que tener rigor y estar documentadas y saber más o menos cómo han sido. Y lo que se conoce como nuevo documentalismo, que yo prefiero llamarle eh, fotografía ensayística o ensayo de fotografía, pues tiene mucha más libertad para que el autor impronte su subjetividad y explique qué es lo que quiere contar, sus inquietudes y qué es lo que a mí me interesaba de ese pueblo, ¿no? Porque yo no quería hacer un libro que explicase cómo es el pueblo y ya está. Yo quería poner en valor, eh, digamos que las historias, las personas y las formas de vida que para mí eran importantes y que se estaban perdiendo, ¿no? Entonces, claro, como ya sé que no estoy siendo objetivo, estoy siendo totalmente subjetivo, para mí eso no puede ser fotografía documental, tiene que ser otra cosa, ¿no? Ni mejor ni peor, pero diferente. Exacto. Creo que Darlene está por allí. ¿Tienes alguna pregunta? No, o sea, de hecho, antes de entrar a la conversación, porque como no había habido internet, no teníamos internet, estaba hablando por mensaje con María justamente porque estábamos un poco discutiendo lo que habíamos visto de los trabajos del señor Gustavo y habíamos llegado como a esa duda con tanto a los textos, porque los ensayos que he visto, como en general, suelen no siempre tienen texto, entonces tenía esa confusión de si es necesario que tengan como que estos subtítulos o Ujú. este discurso, digamos, para que mantenga una suerte de coherencia en la narrativa, porque a veces la imagen puede resultar un poco ambigua, tal vez cuando el trabajo se vuelve como muy personal. Claro, Entonces, se pierde, entonces por eso como que se pierde el sentido de que la otra persona, digamos, lo entienda de cierta manera, porque pese sí, a que sigue siendo pero una... mm, Ujú, sí, pasa exactamente igual con lo que escribimos, ¿no? El problema es que ujú, no terminamos de entender que la fotografía es un idioma, igual que la escritura, y tú ujú, puedes utilizar la fotografía de una forma súper, digamos, clara y concisa, en el sentido de que quede súper claro qué es lo que estás diciendo, como decía antes, en un texto histórico o en un sí, artículo de un periódico, ¿no? Pero también puedes escribir poesía con fotos, ¿no? Y la poesía nadie le sí, pide sí. que sea clara, no le pide que todo el mundo la entienda, sino que Ujú, tú la escribes con la idea de que algunos te entiendan, que algunos entiendan lo que quieren, pero sobre todo emocionar, ¿no? Y, ujú, y a mí lo que más me interesa ahora mismo en el punto personal en el que estoy con mis fotografías es eso, ¿no? Porque ya no me divierte hacer fotos que todo el mundo entienda a la primera y que quede súper claro lo que estoy diciendo, ¿no? Me interesa más jugar a hacer poesía visual en el que, claro, evidentemente no puedo pretender lanzar un mensaje súper evidente y súper claro porque no todo el mundo lo va a entender, pero a mí me sirven mejor a entender, digamos, mis propios conflictos internos, lo que a mí me mueve, lo que a mí me motiva, por qué hago unas fotos y no otras, por qué me llaman la atención ciertas cosas, ¿no? Sin llevar cámara, por qué me fijo en unas cosas y no en otras, ¿no? Al final es como escribir tu propio diario, que lo escribes para ti y si a otras personas les puede servir, pues fantástico, ¿no? Pero se trata también de que nos sirva a nosotros mismos, ¿no? El entender las fotos que hacemos. Entonces, pues bueno, simplemente es entender que puedes, igual que puedes utilizar un bolígrafo para escribir cosas como súper concisas o evocar, pues también puedes hacer fotos de las dos maneras, ¿no? Y una cosa no quita la otra. Puedes hacer un proyecto, es decir, un escritor puede hacer una novela histórica y también puede hacer un libro de poemas y no pasa nada, ¿no? Pues un fotógrafo también. Un fotógrafo puede dedicarse a hacer fotoperiodismo profesionalmente y luego dedicar su tiempo libre a hacer fotografía más poética, más evocadora. sí.
De hecho, le vi el ensayo de Días Grises, justamente, que ahí Sí, me vino un poco justamente esa disyuntiva, porque explica que es como que era más un juego que tenía con la cámara para experimentar y todo este asunto ujú, no iba con una idea tan clara o un objetivo primario, sino que ujú. a medida de que iba haciéndolo, iba transformándose el proyecto a medida que usted mismo iba experimentando con la cámara, resultando al final que eh, todo, como que todo ese proceso lo hizo ver distinto, justamente a todo lo que estaba fotografiando. Entonces se vuelve un proyecto más como de descubrimiento personal que algo que tiene un objetivo de simple, de como solo mostrar, digamos, días en los que está lloviendo. Entonces, Sí, me sobre parece todo interesante. fue un proyecto que me salvó la vida emocionalmente porque yo dejé Madrid para venirme a vivir al norte de España, al País Vasco, que es donde estoy ahora, en Vitoria, que es la capital del País Vasco. Y, y el clima aquí es súper húmedo. Me Mm. acuerdo del año 2017, que es cuando empecé ese proyecto, en octubre, noviembre, llovía prácticamente todos los días, todo el rato, pero no como las lluvias que tenéis allí torrenciales, sino gotitas finas y pequeñitas que no paran de caer todo el rato. Pero todo el rato, y cuando digo todo el rato es desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche sin parar, sin ver el sol, ¿no? Una barbaridad, ¿no? Este año, no sé si es por el cambio climático, ¿no? Cada vez llueve menos, ¿no? Pero ese año en concreto fue terriblemente duro porque eh, a nosotros, como profesores de fotografía, queremos que nuestros alumnos tengan facilidades para hacer fotos, ¿no? Y que esté todo el día lloviendo y que tus alumnos no tengan ganas de salir a hacer fotos porque llueve, porque se les mojan las cámaras, porque es que no hay nadie por la calle, porque es que qué voy a hacer, que es que no veo nada, ¿no? Pues claro, a mí me está afectando como profesor, pero también como fotógrafo, ¿no? Entonces, decidí darle la vuelta. En lugar de decir, no puedo hacer fotos porque llueve, decidí hacer fotos porque llueve. Y fíjate cómo es la cabeza, ¿no? La mente humana, que de eso hablaba antes Neyala sobre la resiliencia, ¿no? De Mm. repente estaba tan entusiasmado con este proyecto que el día que no llovía me daba rabia porque no podía seguir trabajando en él. Para que, para que veas cómo la fotografía también puede ayudarte a evadirte, ¿no? Igual que la literatura o el cine o la escultura, cualquier otro tipo de arte, ¿no? No, normalmente asociamos la fotografía solo a lo periodístico, pero la fotografía tiene un gran valor terapéutico para el que Sí. para el que la hace, porque es como dejar salir lo que tienes, ¿no? Y por eso me he enganchado tanto a esto, porque el periodismo me encanta cuando tengo que, digamos, utilizar mi cámara para poner luz sobre historias que no tienen luz o darle voz a quien no tiene voz, pero durante muchos años me pregunté cómo podía dar voz a mi propia voz, ¿no? Y bueno, eh, hacer fotos de esta forma, sin saber muy bien por qué las haces, sin saber muy bien si van a gustar o no, pero que para ti tienen sentido, porque te hacen sentir mejor, pues es casi todavía más apasionante que el propio periodismo, que ya lo es de por sí, ¿no? Me parece Ujú. muy inspirador. Sí, de hecho, recientemente con el ensayo que tuvimos que hacer para la materia, que fue justamente el ensayo retrospectivo, pues era básicamente hacer un ensayo fotográfico que abordase un tema como íntimo o introspectivo de nosotros mismos, para que al fin y al cabo terminaba siendo una especie justamente como de fotografía terapéutica, que realmente o sea, como que en un principio es un poco uno, un poco reacio a realizarlo porque igual Ujú, eh, cuesta expresar mediante la cámara que normalmente capta, es como la realidad, como decía en un principio, que como que se nos enseña que es más a captar la realidad como tal cual es y resulta que no necesariamente. Entonces, sí es
enriquecedor en ese aspecto, porque igual cuando estaba tratando de hacer la foto, me era difícil poder expresar mediante la cámara, o sea, poder captar una escena que exprese aquello íntimo que uno estaba tratando de hacer, pero que después que vas poco a poco haciendo las fotos, llega un punto en el que empiezas a sentir la comodidad con la cámara y como que comienzas a sentir que entiendes mejor la escena. Incluso, aunque tú la armaste en un principio, con el tiempo es que sientes que la estás entendiendo más. Sí, lo ideal es que al final la cámara parezca que no exista, ¿no? Es decir, que tú Sí, simplemente aprietes el botón y ya está. Por eso es muy importante dedicarle todo el tiempo posible a la técnica al principio, para luego no tener que dedicarle ni un solo minuto, ¿no? Y poder simplemente centrarte en mirar y disparar. Pero sí, sí. una foto te lleva a la otra y a la siguiente, y de repente hay una foto que marca un antes y un después, ¿no? Pero no podrías haber llegado a esa foto sin haber hecho las anteriores. Es un proceso, ¿no? Y esto es normal. Yo cuando tenía vuestra edad no sabía todo lo que sé ahora, ¿no? Y yo pensaba que tenía que hacer fotos espectaculares, que a todo el mundo les gustase, que todo el mundo entendiese, que todo el mundo valorase, ¿no? Y es lo que quieres. Cuando eres joven te quieres comer el mundo porque piensas que tienes un don y que tienes la capacidad de hacer fotos que nadie tiene y que eres especial, ¿no? Y ya con el tiempo y con la edad vas descubriendo que no tienes nada de especial que no tengan otras personas. Lo único que tienes de especial es tu historia, lo que tú tienes que decir, ¿no? Y lo que tú tienes que decir no lo vas a conseguir hacer a través de reportajes de otras personas. Al final, yo puedo irme un montón de años a fotografiar un pueblo de Ávila, pero eso no va a permitirme averiguar más sobre mí mismo. Si quiero averiguar más sobre mí mismo, tengo que fotografiar sin pensar tanto lo que me llama la atención, sin más. Y con el tiempo, darle un orden y darle un sentido a eso, ¿no? Pensar por qué he estado 2 años fotografiando la lluvia, ¿no? ¿Qué sentido tiene eso? Y sobre todo hacerte preguntas hacia adentro, no hacia afuera, ¿no? Porque a veces los periodistas me dan la sensación de que hacemos preguntas para no preguntarnos nada a nosotros mismos y nos centramos en la vida de los demás y en las penurias de los demás por no atender a nuestras propias penurias, ¿no? Y es así. Antes o después tienes que enfrentarte a eso, a saber quién eres y por qué estás haciendo lo que haces. Y llegará, antes o después llegará. Cuando menos te lo esperes, llegará. Bueno, parte de la actividad que nosotros realizamos durante el semestre era algo llamado el ensayo como forma de sanar. Y fue justamente lo que se evocaba este último trabajo, el introspectivo, que era tocar un tema tanto delicado para nosotros y poderlo como ayudar como a modo de terapia, sanarlo, irlo superando. Claro. Sí, es que normalmente uno coge una cámara para mirar a otros. Cuando uno escribe no lo hace para escribir sobre otros. O cuando alguien pinta no lo hace para pintar sobre otros normalmente, ¿no? Es que tenemos muchos vicios asociados a la fotografía, muchas cosas que se supone que son así. Pero la gran revolución de la fotografía vendrá cuando todo el mundo entienda que las imágenes son palabras y que dirán lo que tú quieras que digan. Tú cuando vas a hacer fotos vas recopilando palabras, escenas, situaciones, luces, emociones que te sirven para explicar algo. Todo el mundo sabe leer y escribir, pero no todo el mundo sabe leer y escribir fotografías. De la misma manera, que alguien sepa leer y escribir no lo convierte en escritor ni en escritora, ¿no? Pues lo mismo, saber hacer fotos no te convierte en fotógrafo, tienes que averiguar qué es lo que quieres decir, porque no vale solo con saber hacer las fotos, tienes que averiguar qué quieres contar con esas fotos. Esa es la gran pregunta, ¿no? Y cuanto más digamos, te resistas o te enfrentes a fotografiar tu entorno, a ti mismo y a lo que te rodea, pues más tarde vas a averiguar quién eres, ¿no? Y es una pena, porque te estás perdiendo una parte muy importante de esto.